lo que dice Marx en los Grundrisse es que el arte puede reflejar el momento histórico en que se vive, pero que lo importante es por qué sobrevive más allá del momento histórico en que se crea. Pone el ejemplo del arte griego. El arte griego pues se expresa justamente a los dioses, a Zeus, a las diosas, y la situación mitológica vigente en Grecia, pero va más allá, va más allá. Entonces este es el problema o el punto clave que hay que explicar. ¿Por qué razones el arte o la literatura o la filosofía sobreviven más allá de las circunstancias históricas en que se crea? Bien, entonces, por un lado tenemos esa obra, Las ideas estéticas de Marx, pero luego posteriormente Sánchez Vázquez hace un par de volúmenes, que es una antología de estética y marxismo, y allí expone las multiversas posiciones que hay en torno al arte, en torno a la estética. Entonces, cuando se decía que solo el realismo socialista era el único posible, pues Sánchez Vázquez expone, por ejemplo, otras concepciones del realismo en este filósofo húngaro George Lukács, que también habla del arte como reflejo en las obras de Lenin, habla también el arte como conocimiento y como crítica en las obras de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, recordemos, hace obras de teatro en el cual busca que el espectador no se encante con la narración, sino que no pierda la conciencia crítica, y por ello hace una serie de innovaciones tecnológicas, como por ejemplo que los actores en un momento dado paren la escena y empiezan a discutir con el pueblo, con la audiencia, qué opinan sobre esta situación, sobre esta escena, por ejemplo, o de pronto entra un caballo en escena, en fin, diferentes modos de reflexión de Brecht. Luego también la estética de Galvano della Volpe, un filósofo italiano de primera importancia que estudia el problema de la semiología y su propia posición también como filosofía de la praxis. Bueno, también recoge textos de José Revueltas, que establece un punto de vista interesante, o de Sartre. Es una antología extraordinariamente rica que habla sobre el asunto de las muy diversas posturas que hay. Habla, recuerdo, de Tiniano, ¿no? En Rusia, del formalismo ruso, en fin, muchísimas cuestiones. Yo les recomiendo que le den un vistazo a estas, si están interesados en la estética, a esta cuestión. Pero luego, ya en las últimas obras de Sánchez Vázquez, podemos hablar del libro que hace, que se llama La invitación a la estética. Es un inicio de su estética que no logra terminar. Y en esa invitación a la estética, primero expone las diferentes posturas del crítico de arte, del ciudadano común, en fin, frente al arte. Pero hay un elemento importante que señala, que, bueno, son dos elementos. Uno, que la estética no puede reducirse a la belleza. Hay diversas formas de entender la belleza y que hay diversas formas de expresión. Pero no solo la belleza es una categoría estética. También la fealdad, lo feo, también lo sublime, también lo cómico, lo grotesco, etc. O sea, existen múltiples formas estéticas mediante las cuales el hombre capta la realidad. Y luego, por otro lado, no reducir el arte a la estética al arte o la literatura, sino que habla en forma más amplia
de la relación estética del hombre con la sociedad, con la naturaleza, con la técnica, sobre todo con el ser humano. Entonces podemos encontrar la estética en todos lugares, como forma de expresión. Yo creo que aquí hay un muy importante elemento que va a analizar Sánchez Vázquez en sus obras. Bueno, aquí es muy importante hacer una invitación a todos para poder, para hacer un análisis de la estética de Sánchez Vázquez. Creo que hace falta muchos análisis al respecto. Bien, en 69, Sánchez Vázquez va a hacer dos obras importantes. Una obra es la relacionada con Rousseau en México. Hubo un aniversario de Rousseau, el Gauss hizo un gran homenaje, participaron, hay un libro muy bueno que se llama Presencia Rousseau en México. Sánchez Vázquez intervino y expuso cómo la filosofía, la obra de Rousseau va a influir en los autores como en los héroes de la independencia, ¿no? Como Morelos y sobre todo en la Constitución de Apatzingán, y luego Hidalgo también. Hidalgo, por cierto, tenía en Corralejo reuniones, le llamaban allí la pequeña Francia, porque obviamente las ideas de ilustración van a ser las ideas críticas contra la concepción colonial. Después Hidalgo va a proclamar la abolición de la esclavitud, que fue una proclama importantísima en Guadalajara. Entonces, la filosofía está presente en nuestra historia, en forma muy directa, de diversas maneras. Habría que analizar esta evolución. Pero entonces vamos a decir que Sánchez Vázquez hace una incursión interesante en la filosofía mexicana y cómo influye en la vida social, la vida histórica de nuestro país. Pero en 69 también va a hacer otra obra que es muy buena, muy interesante, es La Ética. Está concebida la ética como un manual, pero realmente es una síntesis de las diversas posturas que tienen los individuos frente a la moral, frente al hecho moral, las normas morales, las diversas posiciones respecto de ello,